Muy buenos días, amigos oyentes. Ya estamos en el despunte, en la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Como siempre, recordándoles que Radio El Pensamiento 880 está online. Entra a Google, pone Radio El Pensamiento y ahí estamos, las 24 horas del día. Asimismo, el despunte está en Spotify, Facebook y YouTube. O sea, si no tuvo la oportunidad de escucharlo y le gusta, a la hora que nosotros transmitimos en la mañana, lo puede escuchar en la noche, al día siguiente o cualquier día. Definitivamente, las vistas del despunte en YouTube se han elevado enormemente. Enormemente. Yo mismo estoy sorprendido del éxito que estamos teniendo en ese sentido. El MINSA está anunciando que 39.815 personas serán atendidas en las clínicas móviles en 348 barrios y comunidades del país para realizar ultrasonidos, Papa Nicolau, atenciones médicas, odontológicas y valoraciones especializadas. Así es que, como siempre, y he insistido en eso, se le está dando mucho énfasis en Nicaragua al asunto de la salud y la educación. Esta pista de la resistencia, que así se le conoce, históricamente se está empleando, hay un corte prácticamente de la pista frente al puente del Paraísito y va a ser de 8 carriles, va a ser enorme. Hay un gran esfuerzo en ese sentido del gobierno por realizar la obra. Managua ha crecido, hay demasiados automóviles y esto va a traer un desahogo definitivamente para la circulación vehicular. Ojalá que pongan semáforos peatonales. A la altura del Cristo, de la rotonda del Cristo hacia arriba, es una calle demasiado oscura. En sus economías la empresa eléctrica pone unas luces de la calle muy bajas. De noche es un peligro pasar por ahí para el peatón. Entonces se necesitan semáforos peatonales en las áreas de mayor circulación en la ciudad. Ojalá que tomen en cuenta lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque esto va a ahorrarnos vidas humanas y accidentes de tránsito. Por otro lado, entre enero y marzo de este año, las exportaciones hacia China sumaron 27.8 millones de dólares, superando en un 74% el valor exportado en el mismo periodo en el 2023, que fue de 16 millones de dólares, precisó un funcionario público vinculado con esta actividad. China se ha convertido en el sexto principal destino de las exportaciones de Nicaragua tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. El pasado 1 de enero informó en Managua el ministro nicaragüense de Fomento, Industria y Comercio, Jesús Bermúdez. O sea, el comercio con China ha ido en aumento por una razón: el Tratado de Libre Comercio. Ha sido ventajosa esta nueva relación que está teniendo Nicaragua. Y, y seguramente, digamos, vendrán inversiones chinas grandes. De momento lo que hemos visto es mucho comercio chino en el mercado oriental y en el mercado Huembes. Se han dejado venir muchos chinos y se les ha dado facilidades. Están unos supermercados chinos, Carlos Alvarado, donde las cosas están un poquito más baratas, porque no se puede perder de vista la inflación y la alteración de precios, particularmente de los alimentos. O sea, una libra de carne aquí está costando aproximadamente 5 dólares, ¿verdad? En los supermercados. El pescado está caro, también la libra de pescado está a 200 córdobas. El que bajó ahorita es el tomate, porque siempre en tiempo de verano el tomate baja de precio, ya cuando viene el invierno el tomate sube.
La chiltoma ha bajado un poco de precio. También el queso. Eso de que esos informes que dicen que el queso está 60, 80 no es cierto. El queso está a 100 pesos. Sencillamente así. ¿Verdad? Lo mismo la crema está cara y ya no digamos la leche. Un litro de leche de esos que venden en los super vale más de 50 córdobas, 56, 60 córdobas. Esa es la realidad de todo esto y hay que decirla. No hay que tenerle miedo a comentar estas cosas porque la inflación es mundial mientras Biden siga agitando guerras en el mundo. Ahí está tirándole bombas al Yemen, peleando con los hutíes. Está apoyando a Israel con armamento, bombas y municiones para que se las tiren a los de Gaza. Ya van 35.000 muertos ahí. Y como me decía don Rigo Hernández, pueden ser más, pues son los que se han contabilizado, porque ahí han caído edificios enteros de varios pisos por el tipo de bomba que está utilizando en estos momentos Israel y que se lo da Alemania, que la está acusando Nicaragua en estos momentos en los Estados Unidos. Alguien me preguntaba, creo que don Rigo también, don Rigo Hernández, que es oyente nuestro, que de dónde es el patriarca Abraham. El patriarca Abraham es de Irán. ¿Se dan cuenta? Y es el padre de dos que constituyeron las principales religiones de esa época, como es la religión de los judíos y la religión del Islam. El Islam avanzó bastante porque se impuso por la fuerza en los países que eran ocupados en esa época, ¿verdad? Pero Abraham es de Irán. Eso es la misma raza, pero son muy vengativos. Pero todas son la misma raza. Antes que estuvieran divididos en países, bueno, quienes dividieron, hicieron las fronteras de cada uno, fueron las potencias coloniales, principalmente Inglaterra y Francia. En el año 48, Naciones Unidas aprobó que se hicieran dos estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Pero Estados Unidos nunca le dio pase porque ellos pueden vetar en el Consejo de Seguridad y el veto es de las 5 potencias que tienen armas nucleares, el pase de Palestina como Estado. Esa es la verdad de todo esto. Ahora, ¿por qué esa alianza muy fecunda, verdad, entre Israel, el Estado de Israel, que se hizo en el año 1948? Porque cuando eran dominados por Turquía era una colonia la que había ahí, todo se llamaba Palestina, ¿verdad? Porque los grandes consorcios de los Estados Unidos, los más ricos, son judíos y ellos apoyan la línea de gobierno que se establezca en el Estado de Israel. Esa es la razón. O sea, podría ser que la llegada de Trump amaine un poco esa guerra que se está dando entre Israel y los demás países enemigos que tienen su contorno. Pero ese es el fondo de la alianza que hay en estos momentos. De todas maneras, Trump sería influenciado definitivamente por los grandes intereses y los grandes consorcios y los grandes ricos que están en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque son judíos. Esta aclaración la hago porque mucha gente está hablando al peso de la lengua. Es como, por ejemplo, esa guerra entre Ucrania y Rusia. Son la misma raza, son eslavos. Le pasa lo mismo de los judíos y los de Gaza, son la misma raza. Sencillamente así. Más que nada las motivaciones son ideológicas y religiosas y ese enfrentamiento ha sido permanente. No es que hasta ahora. Hay relatos bíblicos que hablan de que cuando Israel conquistaba, en aquella época, estamos hablando de hace 3.500, 4.000 años, pueblos pasaban a cuchillo a toda la población y viceversa, ¿eh?
La Biblia dice de que los israelitas estuvieron en Egipto porque los ponían a trabajar, aunque hay mucha discusión en torno al asunto, pues habrían participado los israelitas en la construcción de las pirámides. Acuérdense que Jesús se lo llevó su mamá María y José a, a Egipto, ahí permanecieron muchos años. Luego José regresa porque están haciendo un censo en esa parte dominada por los romanos en esa época. O sea, Palestina e Israel son los mismos, con grandes ascendencias en el mundo entero, particularmente los judíos. Muchos emigraron a Europa y luego Estados Unidos reflexionó bajo la influencia de los grandes millonarios de los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial se creó el Estado para que todos los que estaban en Europa y que sobrevivieron a la matanza de ellos que hizo Hitler, que le denominan holocausto, y se lo llevaron para allá en barco. Pero son judíos. Por otro lado, Europa se está hundiendo con la compra de petróleo y gas más caro, ¿verdad? Y el que se está beneficiando de todo esto es China, porque China está comprando petróleo y gas más barato a Rusia. Rusia vino a demostrar que no era, como decían en Estados Unidos, con una economía como el estado de Texas. Rusia es una potencia y en armamento supera definitivamente a Occidente y a los mismos Estados Unidos. Por otro lado, Macron decidió mandar tropas, pero no iban a pelear, sino a entrenar a soldados. Les dejaron caer un misil, dice María Zaharova, la vocera de la Cancillería, y murieron ya 40 franceses que acaban de llegar. Resultaron un montón de heridos también. Macron anda buscando cómo distraer a la opinión pública francesa porque su gobierno es un desastre. Y hay una enorme crisis, casualmente porque han destinado todos sus recursos a esa guerra en Ucrania por la misma rusofobia que existe en el lugar, en el continente europeo. Un error de cálculo y podría darse la guerra nuclear tan temida por todos. Ya Putin dijo de que si mira en peligro la soberanía nacional de Rusia, pues usaría armas nucleares. Los de la OTAN todos los días hablan de una guerra nuclear. Está el conflicto ese entre Irán e Israel. Y también podría desembocar en una guerra nuclear, porque tanto Israel como Irán tienen bombas nucleares. Entonces Israel es muy chiquito. Israel, el tamaño de Israel actual podría ser como la costa atlántica de Nicaragua, tal vez más pequeño, son 22.000 kilómetros, viene siendo como Belice. Irán es un país grande, Irán es un país muy grande, pero el problema de fondo es que una lluvia de bombas nucleares a Israel los haría desaparecer, sencillamente así. Israel ya empezó la revancha con Irán después que Irán les dejó ir una gran cantidad de drones y bombas, 300 en total, que por cierto los Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra no los dejaron llegar en el 99%, dicen los informes, a Israel. Inmediatamente se produjo una condena internacional de los aliados de los Estados Unidos. Sin embargo, no dijeron nada cuando Israel decidió, o el gobierno de Netanyahu, bombardear la embajada de Irán en Siria, y en donde murieron 7 grandes personalidades de Irán. Ahora que está bombardeando Irán y está tirando los drones cerca de las centrales nucleares de Irán, habría que ver si se van a pronunciar y a quién van a condenar, ¿verdad? Porque lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Y como decía, existe el peligro de una guerra nuclear.
En tanto, Israel ha empezado a atacar Rafah. Si ustedes se acuerdan, los israelitas les dijeron a los palestinos que se fueran a Rafah, que es una zona inmediata a Egipto. Ahora los están mandando por otro lado, pero antes de que se vayan, los están bombardeando. Este genocidio no lo condena Occidente, pues, ni las mismas Naciones Unidas, y vuelven a ver para otro lado cuando ocurren esos crímenes, terrible crimen. Yo lo llego a comparar con el Holocausto. Es cierto, Hitler mandó a matar a 6 millones de judíos en Europa, en la Europa ocupada por Alemania. Aquí van ya cerca de los 44.000 muertos. ¿Y cómo mueren ellos? Mueren en los bombardeos que todos los días le hace el gobierno de Netanyahu. Quiero diferenciar el gobierno de Netanyahu con el pueblo de Israel. Netanyahu es el que está de turno ahorita como primer ministro, y él ha llegado, son los que planifican los bombardeos y estas guerras que se dan. En la misma Israel hay protestas en estos momentos en contra de la guerra. En Israel. Y hay una gran cantidad de gente que está presa porque ha protestado, porque no están de acuerdo con el genocidio al que me he referido el día de hoy. Ya por último, Scholz, que es un payaso, el canciller de Alemania. En Alemania le dicen canciller al primer ministro. Y esto ha sido histórico, pues. Desde Bismarck, que fue un gran canciller, a esto, pues que no vale la pena, ¿eh? Que no vale la pena. Llegó a negociar con los chinos, pues les tienen miedo, son muy ricos, ¿verdad? Y proveedores de materia prima, pero también dio declaraciones en que dice que llegó a interceder para que se termine la guerra en Ucrania, y que el Xi Jinping le pida a Rusia que se detenga y se salga de Ucrania. O sea, es puro exhibicionismo, pura payasada, porque bien saben que Rusia y China son aliados, y son aliados por circunstancias muy especiales. China quiere recuperar su territorio. Taipei toda la vida fue, o Taiwán fue de China. Los Estados Unidos lo impiden. Esto podría generar otra guerra nuclear también. O sea, la humanidad, todos estamos en peligro, y los seres vivos también. Bueno, es todo por hoy, y nuestra invitación para mañana a esta misma hora en El Despunte. Más noticias y comentarios en breves momentos.